Buenas tardes, yo me llamo Lorena Mallorquín Campaña. Este trabajo es sobre la materia de Introducción a las Ciencias Sociales. Este trabajo fue requerido por la maestra Lucía Hernández Arias. Comenzaré con la unidad 2. Es el desarrollo moderno de las ciencias sociales y las humanidades. Su primer subtema es el surgimiento de las ciencias sociales como conocimiento científico de la sociedad capitalista del siglo XIX. De este primer subtema principal se derivan los siguientes subtemas, que son sociedad capitalista e influencias científicas de las primeras ciencias sociales, las exigencias de una nueva ciencia social según Augusto Comte, influencia de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial de la construcción de las ciencias sociales. Como podemos observar, nuestro primer subtema es sociedad capitalista e influencias científicas en las primeras ciencias sociales. Los puntos importantes o los puntos claves son: se considera que a mediados del siglo XIX alcanzaron el carácter de ciencias autónomas. Esto último no significa que antes no se haya elaborado reflexiones y teorías sobre el hombre y su vida como ser social desde sus orígenes históricos. En la antigua cultura griega, Tucídides, historiador, Platón y Aristóteles son filósofos, reflexionaban y debatían cómo debía ser una buena sociedad, desde una perspectiva moralista y religiosa, centradas en problemas de orden organizacional, social y de poder. Los pensadores romanos reflexionaron sobre la función de las diferentes instituciones, o que el siglo XII hubo escuelas de pensamiento que se preguntaron por el desempeño de sus gobernantes. Lo que hoy conocemos como ciencias sociales está afincado en el desarrollo de un pensamiento científico antecedido por dos fenómenos, los cuales son el Renacimiento, que se originó en Italia y posteriormente en todo el continente europeo. Entre los siglos XV y XVI, especialmente en el arte, pintura y escultura, sus máximos exponentes italianos, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael Sanzio, quienes desplazaron el centro de atención a lo divino y sustituyéndolo con lo humano y lo terrenal, colocando al centro de las reflexiones y los impulsos creativos. El segundo es la Reforma Protestante, inició en Alemania, siendo un fenómeno social impulsado por religiosos, políticos e intelectuales. Durante el siglo XVI, su primer líder fue Martín Lutero, quien consideró que las iglesias romanas se habían alejado de los principales propósitos de la religión cristiana. Por consiguiente, desde la época renacentista se formó parte de un amplio proceso histórico tradicional del mundo de producción feudal al capitalismo. Desde el siglo XV y al XVIII se asiste al complejo proceso de acumulación originaria del capital de Europa Occidental, impulsada por la naciente burguesía, que tenía como instrumento al comercio, la manufactura, la ciencia y la filosofía, para el cambio que estaba generado. El rol que tenían las naciones más poderosas en ese momento en el continente asiático, africano y accesos a los mercados de América. Los cambios más significativos en muchos ámbitos de la sociedad fueron en el siglo XIX. Comenzaron a manifestarse las revoluciones burguesas, entre ellas la manifestación de 13 colonias inglesas en 1976, la Revolución Francesa en 1789. El contexto europeo se transformó en el ámbito político. Las monarquías declinaban y surgían regímenes liberales. En lo económico, en el sistema capitalista se consolidaba, se reorganizaban los intercambios comerciales y los sistemas de producción. En la organización de la sociedad se hacían notables las clases sociales, dando evidencia de estructuras y que la sociedad económica había pasado de formas menos organizadas a más complejas, que se resume en el modelo capitalista. Durante los siglos XV y XVI se da el apogeo del Renacimiento en Europa, caracterizado por el surgimiento de varias ciencias, entre ellas anatomía, astronomía, física, medicina y mineralogía. En el siglo XVII le sigue una etapa caracterizada por el desarrollo de las ciencias naturales y la llamada filosofía natural. Buscaba conocer la realidad a través de métodos, ya que
el inductivo o empírico, que pone en experiencia como fuente de todo conocimiento, representando un cambio de paradigma en una época donde reinaban formas de proceder con la especulación y la fe, para dar pie a un razonamiento sustentamentado por soportes basados en ciencia pura. No se llegó al extremo a tratar de explicar fenómenos de la naturaleza, tales como la creación del universo, como la teoría aristotélica. Señalaba que la Tierra es una esfera colocada en el centro del universo y que todas las esferas giraban alrededor de ella. En el siglo XVI se aceptó la teoría de Nicolás Copérnico sobre la conformación del universo, y a partir de ella surgieron otras más. Galileo Galilei, con ayuda del telescopio, descubrió varias propiedades de la Luna, los satélites de Júpiter, entre otras cosas, pero sobre todo explicó científicamente, a partir de la observación y evidencia empírica, que la teoría de Aristóteles era incorrecta, y como ello refutando a la Iglesia. Gracias al método científico, los fenómenos físicos fueron profundamente analizados y obligados a revelar sus secretos, evidenciando la posibilidad de un progreso ilimitado por medio de la ciencia. Las ciencias naturales tuvieron el oficio de fragmentar una imagen del mundo que correspondía a una sociedad superada del terreno económico y político. El tema 2.1, que es el siguiente subtema, es las exigencias de una nueva ciencia social según Augusto Comte. El siglo XIX fue la consolidación de la sociedad moderna, también llamada industrial o capitalista, teniendo como una base de sociología de Augusto Comte, de 1798 a 1857, que se convirtió en uno de los grandes campos de conocimiento concerniente al estudio del hombre como ser social. Augusto Comte creó una sociología cargada de estudiar el funcionamiento de las sociedades y presentó una nueva teoría para sustituir a la religión. La llamó religión positiva, que posteriormente fue conocida como positivismo. Sostuvo el progreso de la ley de la evolución humana y está producido por una inexorable fuerza misteriosa o divina, que ha atravesado 3 etapas o estadios en cualquiera es posible visualizar como, a pesar de los retrocesos, la razón siempre ha sido imponiendo. Comte, entre otros teóricos, advirtió que el sistema tenía un aspecto oscuro, cruel y peligroso, ya que dicha riqueza manifestada en bienes materiales solo llegaban a unos cuantos países y a unas pocas clases sociales, por lo que intenta el estudio y mejoramiento de la sociedad, es decir, que evolucione pero que no cayera en revoluciones. Su objetivo primordial es atender y explicar sus características y funcionamiento. Para conseguirlo, aplicó el método científico que había resultado en otras disciplinas adscritas en las ciencias naturales y que sirvieron como modelo de sociología. El tema 2.3 es influencia de la Revolución Francesa y la evolución industrial en la constitución de las ciencias sociales. Influencia de la Revolución Industrial. Significó una profunda alteración reformada provocada por la industria. Tuvo sus inicios en Inglaterra en finales del siglo XVIII al siglo XIX, con inventos de tipo mecánico y motriz, máquinas de vapor, que ayudaron a las industrias textiles de algodón, la seda, el lino y la lana. Aumentar la productividad en los mercados internacionales y, paradójicamente, humanizar el trabajo provocó cambios radicales en todos los órdenes de la vida laboral, comercial, política y social. En las naciones europeas tuvo más cambio la estructura social y política, convirtiéndose en potencias económicas militares, dueños de las colonias de América y África, en Inglaterra, Francia, Alemania, entre otros. Los fuertes cambios industriales evolucionaron en el campo, las ciudades y las organizaciones sociales. Surgió el propietario, de que se caracterizaba por realizar un trabajo asalariado en contraste con el trabajo que se desarrollaban los esclavos, sin ninguna paga. A los siervos medievales, atados a la tierra a la que arrancaban sus frutos y que consumían y entregaban al señor feudal y al clero.
Esta clase, que solo contaba con su fuerza física y por su plore para sostenerse y sostener a los suyos, vendían como mercancía su fuerza de trabajo. La burguesía, por su parte, aspiraba a controlar la esfera económica, sino que el mundo material y simbólico, en sus intereses y valoraciones. Además, buscaban imponer sus concepciones en el mundo, su cosmovisión. Solo así se garantizaba el control completo de la sociedad. Sus antecedentes son los comerciantes y artesanos que se liberaban de la sujeción feudal. A partir de este momento, esta fuerza social emergente libra una lucha por desplazar el grupo dominante, compuesto por señores feudales, tanto por los amos de la tierra como por el clero, dueños del conocimiento. Dicho combate no solo tendrá lugar en el terreno económico, sino en el científico, en el ideológico y por último en el terreno político, campo donde se sintetiza y da forma general a todas las luchas sociales parciales. George Ritzer, 2002, señala que no fueron las consecuencias positivas de dichos cambios, sino sus efectos negativos los que abrieron el interés de los sociólogos por estudiar los fenómenos sociales, quienes se sentían preocupados por el caos de la Revolución Francesa, mientras que la teoría sociológica surgía en los autores clásicos como Karl Marx, Max Weber y George Simmel, quienes pasaron gran parte de sus vidas estudiando los problemas y en algunos casos se esforzaban por desarrollar programas que se pudieran resolver. Desde una perspectiva económica y social, al mismo tiempo que la burguesía conquistaba el dominio de las nuevas sociedades capitalistas, el proletario se va formando. Las masas trabajadoras asalariadas posibilitan el establecimiento de un nuevo orden social, pero son vulnerablemente explotadas en este proceso. Ante ello, Marx, en su obra Manuscrito Económico-Filosóficos, redacta que en 1844 considera que se produce una enorme devaluación del mundo humano. Por consiguiente, va a influencias de la Revolución Francesa. Se le conoce como la serie de movimientos rebeldes que la burguesía inició en Francia con la finalidad de eliminar los privilegios tradicionales que gozaban la nobleza y el clero, aliviar la precaria situación en la que se encontraba el tercer estado y proporcionar la implantación de un liberalismo más acorde a la ideología expresada por Liberación. La burguesía francesa, apoyada por el pueblo francés, clases medias y trabajadores, se genera para tomar el movimiento del poder político y establecer la reforma republicana del gobierno y el liberalismo como forma de pensar a partir de un conjunto de principios para actuar en las diferentes esferas de la actividad social. La Revolución Francesa derrocó el antiguo régimen monárquico y se convirtió en un modelo vitalizador y universal para el gran número de aislamientos. Posteriormente, surgieron en Europa, sin la influencia de otro movimiento de tipo cultural como lo que fue la Ilustración, que proponga la aplicación de la razón de todos los órdenes de vida. La Ilustración o Ilustración nace en Francia, donde personajes defensores e ideólogos como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot y Buffon de Albert, entre otros criterios de varios de las bases de sucesos de feudalismo. La Revolución Francesa se inspiró en los aportes de J.J. Rousseau. No solo fue su idea democrática, sino que su herencia fue recogida por el socialismo y el comunismo. El sufragio universal es hoy en día un derecho reconocido ampliamente. Voltaire, contra la presión espiritual de la Iglesia, llevó en el transcurso del siglo XIX a la aprobación de la libertad religiosa en la mayoría de los países, los cuales determinaron la separación entre el Estado y la Iglesia. Adam Smith, de 1725 a 1790, con su obra de la riqueza de las naciones, que sostiene que la satisfacción del propio interés individual es el mejor medio para obtener el mayor del beneficio en conjunto de la sociedad, inaugurando así la nueva ciencia de la economía junto al inglés David Ricardo, 1922 a 1990.
Sostuvo que cada nación debía dedicarse a aquella actividad en la que fuese más eficiente. De una manera, cada una se favoreciera debido a las ventajas que otorga la especialización y los mercados en gran tamaño. La economía fue la segunda ciencia social que se constituye como tal, después de la ciencia política, ya que había aparecido durante el Renacimiento en la figura de Maquiavelo, 1469 a 1527, considerando como el primer politólogo, sobre todo por su obra El Príncipe, donde no solo estudia la vida política, sino que también aconsejaba cómo acceder al poder y cómo conservarlo. Una consecuencia importante de todo este proceso histórico es el nacimiento y desarrollo de la mayor parte de las ciencias sociales que correspondieron en su momento a las circunstancias históricas que la hicieron posible. Las ciencias sociales han emergido en circunstancias correctas contra la idea equivocada de la ciencia por sí sola. Esta ha evolucionado y ha revolucionado al mundo. En estas circunstancias, la ciencia surge como producto de un tipo de sociedad y en la acción de una clase dominante, dentro de esta sociedad en la que utiliza como combate teórico y aplicó en su lucha contra grupos a los que destacaban el dominio social y político. El tema 2.2 es grandes paradigmas o modelos teóricos, origen, problemas y críticas. Este deriva con sus sistemas que es el positivismo, construcción de ciencia social y orígenes del socialismo científico. Tema 2.2. El positivismo, construcción de la ciencia social. Primeramente, el positivismo fue una corriente de ideas, actitudes que estuvo vigente en Europa entre 1840 y 1914, y en la que consiste en suponer que el hombre, con ayuda de la ciencia y la tecnología, ha llegado a un nivel que aún puede dominar a la naturaleza y controlar los problemas sociales, por lo que su destino es un continuo progreso. En la teoría positiva, los hechos sociales se consideraban como hechos naturales, contemplaban al universo social como si fuera una segunda naturaleza que se impone sobre los individuos, conocida también como su teoría explicativa, que estudia los fenómenos de las ciencias sociales mediante leyes o a partir de sus causas, denominadas positivismo, porque subraya el carácter positivo de la ciencia social, es decir, el énfasis de los hechos y no en los valores. La observación de datos o fenómenos y es función de cómo entendemos los conceptos de dato y fenómeno. Hay filósofos que los que hicieron la observación de cualidades sensibles. Para otros autores es observación de hechos. Tiempo después se desarrolló otra corriente filosófica científica en la que el primer tercio del siglo XX, derivado en el positivismo, denominado positivismo lógico o bien neopositivismo, o empiriopositivismo lógico, impulsado por el grupo de científicos y filósofos que forman el célebre Vínculo de Viena. Las principales características del positivismo se encuentran aquellas que consideraban que la realidad consiste en impresiones sensoriales. Todo lo que es observable y medio no es objetivo del estudio de la ciencia, separación tajante entre juicios de hechos y juicios de valor. Una de las mayores contribuciones del positivismo lógico es la comprensión adecuada de las funciones del lenguaje. La comunicación entre las personas sirve a muchos propósitos. Uno es la representación de hechos o de las regularidades de la naturaleza y de la sociedad, y del intento de fluir sobre las acciones de los demás. Son la expresión de las emociones. Para los positivistas lógicos, el conocimiento científico está libre de valores. Es objetivo y se preocupa en describir estados de cosas observables directamente. Es aceptable que las ciencias sociales estudien a las personas, como siempre de la sociedad, los artefactos que se crean, las instituciones, las costumbres, sus hábitos, sus emociones y sus ritos, sus guerras y sus acuerdos, las formas de extraer lo que necesitan de la naturaleza para vivir y los mecanismos que han encontrado a lo largo de la historia para vivir mejor. El
El tema 2.22 es Orígenes del socialismo científico. Las consecuencias que trajo la Revolución Francesa se empezaron a notar sobre todo en las ciudades industriales y comerciantes más activas de Gran Bretaña, Inglaterra, Manchester y el pueblo de Liverpool, aunque también en zonas de Irlanda. En estas ciudades, en las periferias, se crearon varios márgenes llenos de obreros y se instalaron talleres y almacenes. Inversionistas instalaron fábricas en estas ciudades, pues ahí encontraban créditos y mano de obra excedente para usarla a conveniencia. Esta mano de obra formaba parte de una población miserable dispuesta a trabajar por salarios bajos, incluso a hacer sin parar cuando algún pedido de mercancía solicitaba aumentar la producción. También los niños y niñas debían emplearse para contribuir al ingreso familiar, sacrificando su libertad y con ello su posibilidad de educarse y jugar. La desigualdad social generó movimientos de protesta por parte de los trabajadores urbanos y rurales. En 1815 se unieron, demandaron el empleo, mejores salarios y emprendieron acciones violentadas con el incendio de fábricas, graneros y alminares. Esta destrucción de máquinas, el ataque a las residencias de sus patrones, así como la amenaza de terrenales, clérigos y ricos granjeros se extendieron por toda Inglaterra, y aquellas aldeas que tradicionalmente se unían para organizar fiestas anuales, procesionales y ritos, ahora los hicieron con fines políticos, generalmente para las tabernas. Los evangelistas y metodistas habían reclamado la menor explotación de la gente pobre. Se pueden considerar como los primeros movimientos socialistas alrededor de 1830 y adoptación del pensamiento ilustrado por Saint-Simon, Charles Fourier y Robert Owen. En 1840, en el manifiesto del Partido Comunista de Marx y su amigo Frederick Engels expusieron las bases del comunismo, ya que el sistema presentaba destruir y sustituir al capitalismo y destruir el Estado burgués. La unidad 3 se trata sobre interpretaciones científicas del mundo social. La primera teoría es de Karl Marx, que es la teoría del materialismo histórico. Concibió la realidad con un espacio dialéctico para el que había una permanente lucha de clases. Los burgueses, dueños de los medios de producción, producían riqueza y se hacían cada vez más ricos a costa del trabajo de los obreros, ya que a estos les pagaban lo mínimo para sobrevivir, pero vendían sus productos a precios muy altos. El análisis de lo social desde Karl Marx debía ser unitario y acabar aspectos económicos, antropológicos, históricos, sociológicos, etc. El estudio de cada fenómeno social particular solo es comprensible en relación con el todo, es decir, con el conjunto de relaciones que constituyen su realidad concreta. Su investigación partió del reconocimiento de las condiciones materiales para la experiencia, cuya concretación fundamental era el trabajo. Su principio era que ninguna sociedad puede existir sin la satisfacción de necesidades humanas. No basta con satisfacer la hambre, sino que es fundamental hacerlo con códigos morales establecidos por la sociedad. No hay un límite porque se depende de una sociedad en particular, históricamente determinada por las fuerzas producidas sociales. El nivel cultural que impera el tiempo libre del que dispone la población. Entre mayor sea el desarrollo económico de una sociedad, mayor será el número de necesidades sociales que presenta. La teoría del materialismo comprende, por un lado, el mecanismo que hace posible y necesario el cambio de la historia, y por el otro lado, las grandes etapas de la evolución de la sociedad a las que Karl Marx llamó modos de producción. Sus primeras ideas sobre el tema de plasma en la idealización alemana, obra redactada en 1846. El materialismo histórico es una teoría que pretende identificar el mecanismo que explica el funcionamiento de las sociedades y que rige el cambio a lo largo de la historia.
Marx identificó a lo largo de la historia humana 5 modos de producción que cada vez se hicieron más complejos: comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo y comunismo. Todo bien satisface necesidades personales, pero no todo bien es una mercancía. La mercancía entonces consiste en dos características. La primera es que corresponde a su apariencia o sus cualidades especiales y propias, que tiene una esencia. Esto que no se observa, pero que el resultado es del trabajo humano. Sostenía que a través del tiempo persistía una característica común en todas las sociedades: la lucha de clases, es decir, la disputa de los dueños de los medios de producción y la clase trabajadora, mantener la desigualdad. Permite la explotación laboral y de la mayoría en beneficio de una minoría. Esta es una lucha de clases siendo motor en la historia. De acuerdo con Marx, desde que se disolvió la comunidad primitiva, todas las etapas históricas se han caracterizado por la explotación del hombre, la cual consiste esencialmente en ciertos individuos se apropian del futuro del trabajo ajeno, lo que cambia que la etapa histórica a las etapas históricas a las que mayor atención dedicó el capitalismo y la fase de transición a la que llamó acumulación originaria de capital. El estudio parte de la larga caída histórica del modo de producción feudal. La peculiaridad del modo de producción capitalista consiste en la forma en la que realiza la aprobación del trabajo ajeno, queda velada, oculta a la mirada del observador. Todo sucede porque el capitalista adquiere fuerzas de trabajo en el mercado y las paga por su valor, pero al momento en las que se pone a trabajar bajo su dirección, sostiene un valor nuevo, agregando con las habilidades y destrezas del trabajador. Uno de los problemas centrales de la conclusión teórica de Marx es que él concentrase en la explicación de los mecanismos esenciales del capitalismo. Poco se ocupó el funcionamiento efectivo y correcto de este. Otro problema de la teoría de Marx radica que su carácter inacabado y sus conocimientos frecuentemente ambiguos quedaron conclusiones sin resolverse, como las clases sociales, la del Estado y las de la sociedad, que habían que construirse después de la Revolución. La siguiente teoría es teoría del funcionalismo, que es de Emilie Durkheim. Sostiene que todo lo que existe en un momento dado tiene una función. Cada cultura es una realidad única, y lo que cuenta es que la función de sus elementos tienen. Además, recalca la importancia del consenso moral para mantener el orden y la armonía social. Le da importancia al contexto sobre la acción individual. Realza las funciones integradoras y de adaptación que hace posible la continuidad del sistema. La siguiente teoría es de Max Weber, que es teoría interpretativa. Esta se considera la comprensión de la cultura y el uso de tipos ideales, negando la existencia de leyes sociales y los acontecimientos objetivos sobre la vida social, lo que se presenta en la cultura y sentido de sus acciones. Se aleja de la ciencia positiva porque reconoce la particularidad de los problemas culturales. Por eso su método es distinto al de las ciencias naturales. Se aísla del marxismo. Fue considerada que no hay leyes históricas ni la sociedad tiene un destino trazado. La siguiente teoría es de Max Horkheimer. Considera que para lograr un cambio en la sociedad, los individuos deben desarrollar una postura crítica y participar de manera activa, proponiendo reformas sustanciales en busca del beneficio social. La diferencia con el marxismo es que esta teoría le da peso a la personalidad, como un conjunto de competencias y habilidades de cada sujeto, aunque cuestiona el capitalismo moderno y a su irracionalidad instrumental funcional
y tecnocráticamente que manipula y explota a la clase trabajadora. La siguiente teoría es la teoría de complejidad de Edgar Morin. Plantea la necesidad de reconocer el todo y la realidad como un campo unificado, porque existe una diversidad en donde se entiende que cada parte está indisolublemente vinculada al todo, y la comprensión se facilita entendiendo el todo por sus partes y la parte como constituido como el todo. Aquí se da peso a los fenómenos físicos, biológicos, pero también a las interrelaciones individuales que permiten la experiencia de la cultura, y con esta, a su vez, tiene efecto sobre los individuos. La siguiente teoría es de Warsaid, es de estudios postcoloniales. Se les da oportunidad a los grupos que tienen la posición desventajosa y periférica con ciertas características: mujeres, homosexuales, etnias o clases sociales marginadas. Invitan a hacer una lectura de lo instaurado en la vida cotidiana, en los imaginarios populares, en los discursos de la política pública. Consideran que desde las comunidades étnicas se pueden crear líneas de pensamiento que ofrecen en los contextos globales prácticas sociales, culturales y políticas alternativas. La última teoría es de modernidad líquida, de Simagud Bauman. Aborda las consecuencias de la modernidad que arroja derechos como resultado, residuos humanos, producto de las migraciones y la globalización. El flujo de poblaciones no se puede resolver y está comenzando a ser un serio problema para distintas partes del mundo. Afirma que el cambio social tiene que ser un producto necesario y dinámico, porque se puede modificar la realidad, que debe haber un cambio para evitar los conflictos sociales y mejorar las condiciones de vida. Considera que el capitalismo es un sistema parásito que puede prosperar en un tiempo una vez que encuentra el organismo a un explotado que se puede alimentarse, pero no puede hacerlo sin dañar ni destruir tarde o temprano las condiciones de su prosperidad o hasta de su propia supervivencia. El último tema a tratar es problemáticas sociales. Aquí podemos observar unas imágenes que tratan sobre desigualdad, inequidad, pobreza y marginación. Aquí ampliamente se está dando a conocer la pobreza, la inmigración, la inequidad, la desigualdad. En una de nuestras imágenes, como podemos observar, dice que la inequidad de nuestra sociedad, donde los ricos tienen más recursos que la mayoría de la población. Y si nos ponemos a pensar, es muy cierto. A continuación te voy a explicar qué es cada uno de estos temas. La desigualdad. Estos temas son de hoy en día, yo los estoy explicando así, ¿no? Un factor clave de las problemáticas sociales que viven en México se encuentra en la desigualdad, o mejor dicho, de las desigualdades que existen entre la ciudadanía. Hay una gran desigualdad de oportunidades, observándose, por ejemplo, desigualdades a nivel de género. La mujer cobra menos y tiene más dificultades para acceder al empleo. Territorial. Habitantes de distintas regiones tienen diferentes posibilidades de desarrollo, o incluso a nivel migratorio. Ciudadanos que migran al regresar se encuentran que han perdido muchas oportunidades y ventajas de las que antes gozaban. Al igual que en otros países, también el nivel socioeconómico es un factor relevante a la hora de tener o no tener acceso a diferentes bienes, servicios y posibilidades de desarrollo. La pobreza es otro de los mayores problemas sociales de México y probablemente uno de los que se encuentran a la base de la mayoría del resto de problemáticas de esta lista. Se encuentra en el elevado nivel de pobreza, si bien parece que con el paso de los años la economía del país ha mejorado. Lo cierto es que gran parte de la población en 2013, casi la mitad de ella, se encuentra por debajo del umbral de pobreza, especialmente las áreas rurales. Asimismo, vamos con otro tema que es la inequidad. La inequidad es un concepto ético e implica una valoración de desigualdad
desde algún valor o sistema de valores. El valor central de la inequidad es desigualdad, considerada injusta. Al igual que la desigualdad social en nuestro país está presente en muchos aspectos del día a día. Por ejemplo, en el nivel de renta de las personas. Es un informe que publicó y reveló que la economía es el 99% de la magnitud de dicha brecha. Las personas con mayores ingresos tienen en sus manos casi el 25% de toda la renta nacional. Además, el casi 85% del peso fiscal, contribuciones e impuestos recae sobre las familias españolas, mientras las empresas, incluidas las multinacionales que operan en el país, solo tienen un peso fiscal de 13%. La última categoría de esta lista de problemas sociales es la marginación. En la actualidad, la marginación cultural tiene mucho que ver con el desarrollo personal, generalmente asociado con las relaciones intra y transociales. Sus efectos implican unas repercusiones de tipo cultural, social, educacional, laboral y económicas. Estos grupos son conformados por individuos de muy bajo nivel educacional, generalmente no más allá de la educación primaria, y que desempeñan ocupaciones manuales y probablemente remuneradas, muy poco remuneradas. En general, de obrero no calificado o servicios menores. Nuestro último tema a tratar es el desarrollo social. ¿Esto qué es? El desarrollo social se refiere al desarrollo del capital humano y capital social de una sociedad. Implica una evolución o cambio positivo de las relaciones de individuos, grupos o instituciones en una sociedad. Implica principalmente desarrollo económico y humano. Su proyecto a futuro es el bienestar social, es decir, que como desarrollo social se conoce la evolución y mejoramiento de las condiciones de vida de los individuos de una sociedad y en las relaciones que esos individuos mantienen entre sí y estos otros grupos e instituciones que conforman el tejido social de la nación. Ok, esto es todo por hoy, es todo por mi tema, es todo por las unidades 2, 3 y 4. Hasta aquí llegó su fin. Muchas gracias por su atención.